Bueno, mi compañero Isaac Ramírez y mi persona Pamela Ramírez les vamos a hablar sobre el tema de artrópodos, el cual el reino sería Animalia, el filo sería Artrópoda, la clase sería Insecta y la orden Diptera. Les comentaremos sobre Phlebotomus sp, Culex sp, Aedes sp y Anolephes sp, empezando por Phlebotomus sp, donde los flebótomos se refugian en lugares protegidos de los rayos solares directos y donde la humedad es alta, como en cuevas, rincones oscuros y húmedos, matorrales y huecos de árboles. Algunas especies de adultos suelen entrar a las casas cerca de estos lugares atraídos por la luz artificial. Como pueden ver, ahí pusimos dos géneros, que es Phlebotomus, que es del Viejo Mundo, y Luxomia, que es del Nuevo Mundo. La morfología de estos, la hembra posee un aparato bucal más desarrollado adaptado a la alimentación hematófaga de vertebrados, así como un abdomen con extremo redondeado, mientras que el abdomen termina en unas pinzas que usa para sujetar a la hembra en la cópula. Los adultos tienen un tamaño de entre 3 y 5 milímetros de longitud, con cuerpo y alas muy pilosas que se mantienen erectas en forma de V durante el reposo y cuando se alimentan. Estos presentan ojos redondeados y poseen un par de antenas más largas que el cuerpo. Las antenas están constituidas por el escapo, el pedicelo y el flagelo multiarticulado. Este último consta de 14 flagelómeros. Poseen un palpo maxilar con 3, 4 o 5 segmentos. Los estadios de los flebótomos serían los huevos, que son ovalados y de coloración oscura, las larvas, que presentan 4 estados larvarios de aspecto viriforme y de progresivo tamaño, la pupa, que es pequeña y de colores claros y pardos, y el adulto, que como se mencionó anteriormente, mide de 3 a 5 milímetros. El ciclo de vida. Los flebótomos son organismos que presentan una metamorfosis completa, con un ciclo relativamente largo de 30 a 45 días en condiciones óptimas. Después de haberse alimentado de sangre, las hembras depositan de 40 a 70 huevos en suelos húmedos y ricos en detritos orgánicos. El tiempo de incubación es de 6 a 17 días. El desarrollo de 4 estadios larvales es de aproximadamente 20 días, pero puede prolongarse hasta meses, dependiendo de la temperatura en la fase de pupa y el periodo de 7 a 12 días. Tras 10 días de maduración emerge el adulto. Los machos son los primeros que emergen, seguidos de las hembras. La patología que presenta este flebótomo es que transmite leishmaniasis. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad serían la leishmaniasis cutánea, donde se observan úlceras circulares con bordes definidos y tejido granulomatoso y grueso. Leishmaniasis mucocutánea, donde hay lesiones en zonas de orofaringe y la lesión inicial se presenta en mucosa de tabique nasal, ocasionando y ocasionalmente se presenta en labios, lengua, úvula y laringe. La leishmaniasis visceral presenta fiebre de Dundun o calazar, que afectan órganos como vaso, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos y piel. El diagnóstico sería por medio de un frote tras lesión, también biología molecular, intradermoreacción, también punción de médula ósea, ganglios linfáticos, vaso, hígado y también se hacen cultivos e inoculaciones y pruebas serológicas. El tratamiento consta de sales de antimonio pentavalente, como lo es el pentostam, anfotericina B y pentamidina. Esto sería lo de Phlebotomus sp. Buenas, yo les voy a hablar sobre Culex SP. La morfología. Los mosquitos son díperos de cuerpos alargados. Su aparato bucal es pícoro chupador, con las mandíbulas transformadas en estíletes especializados para atravesar la capa de tejido que contiene los jugos de los que se alimentan. El tórax contiene tres pares de patas, finas y alargadas.
un par de alas completas y un segundo par transformado en halterios o balancines utilizados para mantener el equilibrio durante el vuelo. Las antenas permiten diferenciar el sexo de los mosquitos, ya que las de los machos son plumosas pero no las de las hembras. Las larvas tienen una cabeza bien diferenciada y un sifón que emplea para respirar en el agua, y es básico para la identificación de especies. Los palpos maximilares generalmente son más alargados que la trompa en los machos y siempre más cortos que la trompa en la hembra. Ahora vamos con los estadios. Primero están los huevos. Los huevos se unen para formar una balsa en la superficie de agua fresca o estancada. La hembra del mosquito culex pone huevos uno a la vez. Los huevos se unen para formar una balsa de 100 a 300 huevos y esta queda flotando en el agua. Las larvas viven en el agua y estos nacen de los huevos de los mosquitos. Las larvas se pueden ver ahí flotando, son muy activos y a menudo se les llaman wigglers. Se alimentan de una variedad de cosas que se encuentran en el agua. Estas mudan su piel varias veces durante esta etapa. Está la pupa, que viven en el agua, no tienen piezas bucales externas, por lo que en esta etapa estos no se alimentan. Un mosquito adulto emerge de una pupa y se va volando. El adulto, es el mosquito hembra, después de una comida de sangre, son de tamaño medio y con una coloración café. Los mosquitos hembras pican a las personas y animales. Estos necesitan sangre para producir huevos, debido a que los culex muerden animales y personas, viven en el aire libre o cerca de las casas. Ahora vamos con el ciclo de vida. Después de la alimentación de sangre, los mosquitos hembras buscan fuentes de agua para desolver, para ir a poner los huevos. Después de 48 horas, los huevos se transforman en larvas. Estas se alimentan de lo que se encuentra en el agua y mudan de piel varias veces. Después de 5 días, la larva se convierte en una pupa. Al no tener piezas bucales, esta no se alimenta durante esa transición. Después de 2 a 3 días, la pupa se convierte en adulto. Las patologías que este causa, algunos son sintomáticos y el 1% deriva un cuadro de neuroinvasivo, un cuadro neuroinvasivo. El cuadro no neuroinvasivo se conoce como fiebre por virus del Nilo Occidental y se trata de un cuadro pseudogripal tras un periodo de incubación de 2 a 6 días que puede prolongarse hasta 14 y 21 días. Esto causa síntomas como fiebre, en ocasiones bifásica, cefalia, bromialgia, adenopatías. Cuando el virus atraviesa la barrera hematoencefálica, produce encefalitis en el 60% de los casos, meningitis en el 35% de los casos o un síndrome similar a una parálisis flácida. Otras manifestaciones menos frecuentes incluyen la afección ocular como corioretinitis, hemorragias retinianas, rabdomiólisis, fiebre hemorrágica con púrpura y fallo multiorgánico, que cursa con elevada mortalidad, hepatitis, pancreatitis, miocarditis, miocistitis y orquitis. Para su diagnóstico, lo que se utiliza diferentes tipos de pruebas, como la serología, la seroconversión de anticuerpos IG en dos muestras de series extraídas con un intervalo de una semana, determinada mediante el enzimoinmunoanálisis, la captación de antígeno de IgM, las pruebas de neutralización, la detección de virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, el aislamiento del virus en cultivo celular. Para su tratamiento,
El tratamiento de los pacientes con afección neuroinvasora consiste en medidas de sostén, tales como hospitalización, administración de líquidos por vía intravenosa, apoyo respiratorio y prevención de infecciones secundarias. Continuamos con Aedes sp. Como pueden ver en la diapositiva, hay dos géneros, Aedes aegypti y Aedes albopictus. En su morfología, podemos decir que estos mosquitos presentan una coloración oscura con franjas plateadas en sus patas y una estructura en forma de lira, también plateada sobre el tórax. Se caracteriza por tener palpos mucho más cortos que la probóscide. El cuerpo es pequeño, de alrededor de 5 a 10 milímetros, con escamas blancas plateadas que le dan a las patas un aspecto de bandeado. Tienen alas oscuras, antenas filiformes plumosas en los machos, patas oscuras con fémures y tibias revestidas de escamas claras, machos fitófagos y hembras hematófagas. El abdomen de la hembra tiende a ser puntiagudo. Como pueden ver en la diapositiva, el macho tiene las antenas más plumosas que la hembra. Y más arribita se puede ver la diferencia entre el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Aedes albopictus tiene como una línea recta en su cabeza, en su tórax, y el aegypti tiene rayas plateadas en forma de lira sobre el tórax. Los estadios, que son los huevos, que se adhieren a las paredes de recipientes como si tuvieran pegamento, estos pueden sobrevivir sin estar dentro del agua por un periodo de hasta 8 meses. A los mosquitos les gusta depositar los huevos en tazones, en fuentes, neumáticos, baldes y demás recipientes que contengan agua. Y una hembra puede poner de alrededor de 40 huevos en su vida. La larva se mantiene en posición casi vertical en el agua. Nada con movimiento serpentino. Es sensible a cambios bruscos en la intensidad de la luz, descendiendo al fondo al ser perturbadas. Su cuerpo es liso, la cabeza es más ancha que larga. El abdomen tiene 9 segmentos e hileras rectas de 7 a 12 escamas. Presenta 4 estadios larvales y el cuarto puede prolongarse varios meses ante condiciones adversas. La pupa es pequeña y flota en el agua. Y el adulto, como se mencionó anteriormente, mide 5 milímetros. El ciclo de este vector, bueno, inician los huevos, la oviposición. Este ciclo dura de 2 a 3 días, continuando con la larva, que dura de 4 a 5 días, seguido de la pupa, que dura de 1 a 2 días, y después de estos días aparece lo que sería el adulto. La patología, como podemos ver en la filmina, lo que transmite este vector es el dengue. En la mayoría de las personas se presenta asintomático, pero también de manera sintomática. Y la infección sintomática puede variar desde formas leves de la enfermedad que solo se manifiestan con un cuadro febril agudo de duración limitada, como de 2 a 7 días, a otros cuya fiebre se asocia a un intenso malestar general, como cefalea, dolor retroocular, dolor muscular y dolores articulares. Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves, en las que hay manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular. Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en 3 etapas: etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. Los signos de alarma son dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, derrame seroso en peritoneo, pleura y pericardio, sangrado de mucosas, hepatomegalia. El diagnóstico, pues diagnosticar dengue puede ser difícil debido a que los síntomas y signos pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades,
como puede ser la malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea. Aquí el hematocrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio indispensables. También el estudio de imágenes, como radiología de tórax y ecografía, son útiles para evaluar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. La serología también, IgM, IgG, es aislamiento viral. El tratamiento, pues no existe un tratamiento específico para el dengue. El médico puede recomendar que se tome mucho líquido para evitar la deshidratación por vómitos y fiebre alta. El paracetamol puede aliviar el dolor y bajar la fiebre, pero hay que evitar analgésicos que puedan aumentar las complicaciones de sangrado, como lo son la aspirina y el ibuprofeno. Ya cuando hay un cuadro grave de dengue, ya es posible que se necesite atención complementaria en un hospital, líquidos intravenosos, control de presión arterial y transfusión para reemplazar la pérdida de sangre. Y esto sería lo de Aedes SP. Ahora vamos con Anopheles sp. Su morfología. La longitud de los adultos es de 6 milímetros. Son de color pardo y se caracteriza por tener alas con manchas oscuras, a diferencia de los aves. En ambos sexos los palpos son casi tan largos como los probóscides. Típicamente los adultos cuando se posan adoptan una posición inclinada, con las piezas bucales más cercanas a la superficie y externa del abdomen más alejada. En los estadios, los huevos, la hembra adulta del Anopheles copula una vez y continúa poniendo huevos a lo largo de su vida. Realiza una ingesta sanguínea cada 2 a 3 días. La hembra pone una tanda de huevos antes de la siguiente ingesta de sangre. Deposita sus huevos aisladamente en tandas de 50 a 200 huevos. Estos presentan unas estructuras llamadas flotadores en los extremos laterales. Miden 1 milímetro. Las larvas no poseen sifón respiratorio. Los espiráculos se abren en una placa situada en la superficie del octavo segmento. Pasan por 4 etapas en el desarrollo de las larvas. Las pupas tienen aspecto de una coma, son bastante movibles, son perturbadas, aunque están casi siempre quietas en contacto con la superficie del agua. Su cuerpo tiene inicialmente el mismo color de la larva, recién se transforma cuando va llegando el momento de la emergencia del adulto. En la emergencia del adulto. Los adultos reposan con el cuerpo y probóscide en línea recta, casi en ángulo recto con el sustrato. Las hembras con palpos largos equivalentes al largo del probóscide. Antenas más cortas que estas, los machos con palpos tan o más largos que los probóscides. Ahora vamos con el ciclo de vida. Las hembras ponen sus huevos en el agua y estos eclosionan entre 2 a 3 días dependiendo de la temperatura. Los huevos dan origen a las larvas con 4 estadios larvarios. Bajo condiciones óptimas de nutrición y temperatura, este dura de 5 a 7 días. Las larvas pasan a pupas. Las pupas que no se alimentan se desarrollan y se tienen los mosquitos adultos. Estos emergen de 1 a 3 días. El ciclo completo puede darse en 10 días, solo si se tiene óptimas condiciones de temperatura y alimentación. Ahora vamos con patologías. Los síntomas de paludismo aparecen entre 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Al principio los síntomas son leves y pueden confundir con otras dolencias, ya que son muy comunes. Los síntomas son fiebre intermitente, dolor de cabeza, náuseas y escalofríos, dolor muscular y sudoración. Después de un lapso sin fiebre, se repite el ciclo de escalofríos, fiebre y dioforesis, todos los días, en días alternos o cada tercer día. Suele presentarse anemia, esplenomegalia,
y en ocasiones hepatomegalia, aunque no siempre se observa ese cuadro clínico. Es vital empezar el tratamiento en las primeras horas porque la enfermedad se agrava con mucha rapidez y pone en riesgo la vida del paciente. Para el diagnóstico de esta, el diagnóstico de la malaria se basa en la historia clínica, los signos y síntomas, debido a que estos últimos son inespecíficos. Es necesario el uso de métodos diagnósticos. Existen diferentes pruebas en las que se encuentran métodos microscópicos, como la gota gruesa y extendida de sangre periférica, métodos moleculares como reacción de la cadena de la polimerasa, PCR, prueba rápida de diagnóstico de malaria, PDR y pruebas serológicas. Las diferencias son dadas por la sensibilidad y la especificidad que presentan cada método de diagnóstico. Y para el tratamiento de esta, la malaria requiere hospitalización, por lo que una persona susceptible de haber sido infectado que presenta síntomas debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento principal es con cloroquina. Sin embargo, a veces el parásito puede ser resistente a esta enfermedad y el paciente requiere otros tratamientos. Combinaciones de derivados como la combinación de derivados de artemisina, que incluye artemeter y lumenfantrina, atoyaquona proguanil, tratamiento que basa de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina, mefloquina en combinación con artesonato o doxiciclina. La elección del medicamento depende del lugar del mundo en que haya sido infectado.